Todo el mundo esperaba una contienda muy cerrada para estos momentos en la campaña electoral 2018 y sin embargo los números nos dicen otra cosa. Francisco Abundis de Parametría nos va a ayudar a comprender este momento en la política nacional. Francisco Abundis, gracias por estar Al con nosotros contrario, en la gracias por la entrevista. invitación, Sergio. Estoy viendo encuestas con unos márgenes de victoria para Andrés Manuel López Obrador que me parecen sorprendentes. Nadie se lo esperaba a estas alturas Así de la es, campaña. así es. La gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Y tú crees que esto significa que ya la elección ya se definió? No, sin duda yo creo que van a pasar cosas, quedan 2 meses y van a ser muy intensos. Hay que decir que nuestro electorado es cada vez más volátil. Tenemos un electorado en México cada vez con menos pertenencia o menos filiación. No obstante eso, hay que decir que quien hoy está arriba en las encuestas tiene la identidad partidista más fuerte. 1 de cada 4 mexicanos está dispuesto a llamarse morenista, ¿no? Que es un porcentaje Para un altísimo, partido que inusual. empezó en 2015, ¿no? Para un partido de nueva creación, ¿no? Ese es el fenómeno. El otro que es muy distinto cuando queremos comparar esta historia con elecciones anteriores es que cuando este candidato, que lo hace muy interesante que haya participado en 3 elecciones, Andrés Manuel López Obrador, porque estuvo en 2006, 2012 y ahora en el 18, entonces te permite comparar sus electorados. Su perfil es más parecido al del 12, muy distinto al del 6. Ahora tienes un electorado mucho más clase mediero, que a mayor escolaridad vota más por él, que a menor edad vota más por él. Todo lo Que contrario del 2006, en todo que lo lo contrario. buscaban las personas con menor preparación. Exactamente, entonces se parece más a su perfil del 12, pero intensificado. Y como bien señalas, nosotros esperamos que a estas alturas de la contienda, si bien ya tenía alguna ventaja, esta elección se empezara a cerrar. Yo creo que de las mediciones más abiertas que se han publicado recientemente fue la semana pasada, una diferencia de 22 puntos que le da el diario Reforma. La investigadora Lorena Becerra, ¿no?, le pone a Andrés Manuel López Obrador en 48, a Ricardo Anaya en 26 y a José Antonio Mide en 18 ¿Cuánto puntos. le dan ustedes en parametría? Ustedes tuvieron un estudio anterior. Así es, estamos siempre midiendo el último fin de semana o lo más próximo a eso para poder publicar. Ahora esperamos al debate, que sucedió el debate para salir a medir, vamos a medir este fin de semana, y en nuestra última edición eran 18 puntos de diferencia. Pero también es enorme. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no teníamos una diferencia así entre el primero y el segundo lugar. Bueno, la tuvimos con el actual presidente. Con Peña Nieto. Hay que recordar. Y él empezó, pero él perdió apoyo a todo lo largo de su campaña. Exactamente, tuvo una campaña negativa muy fuerte, tú recordarás el Peña Nieto no cumple, Sí. Peña no cumple, y ciertamente hizo que perdiera puntos. El Yo Soy 132. 132, pegando, ¿no? así es, y acabó en una diferencia de 7 puntos porcentuales, 39 contra 32 que tuvo López Obrador, pero tenía ventaja en buena parte de las mediciones y durante buena parte del periodo electoral de 2 dígitos, de más de 10 puntos. Creo que esa fue una de las elecciones donde hubo más volatilidad al cierre, al final de elección, pero finalmente no cambiaron las posiciones. Esta elección se empieza a parecer a eso, es decir, tienes una posición abierta entre el primer y segundo lugar para darle dimensión al público de qué significa 10 puntos, un punto, con niveles de participación de 65%, que es donde creemos que va a estar, porque además hay 30 elecciones concurrentes en estados del país, además de la federal. Cada punto porcentual, Sergio, son 600,000 votos. ¿Cómo viste el debate? ¿Va a influir? Yo creo que definitivamente va a influir. Lo que no sabemos es si va a influir más o menos que otros eventos. Te pongo un ejemplo. Cuando Ricardo Anaya venía creciendo en enero, en el periodo de intercampañas, donde se supone que no pasa nada, fue donde tuvo su mayor caída, y básicamente por un tema noticioso, de cuestionamiento. Yo creo que algunas de las cosas que suceden no pasan, o el cambio electoral no pasa necesariamente por los spots, o en este caso por un debate, porque el electorado, para empezar, tiene la guardia muy arriba, ya sabe lo que va a escuchar, ya sabe quién es su gallo, va por información, va a refrendar la información que quiere, y los spots te generan un poco eso. Las noticias, en general, te agarran con la guardia baja, porque tú crees que es información que estás escuchando. Yo creo que es mucho más poderoso en términos de influencia o cambio en el comportamiento electoral lo que se diga en noticias que propiamente en las campañas, o por lo menos es lo que ha pasado hasta ahora.
Y sí están influyendo entonces las coberturas, Sí, cambian claro, las coberturas claro, informativas. claro. Es una dinámica completamente ¿Por qué distinta. ha subido tanto Andrés Manuel? Muchos nos decían que que la izquierda tenía un pico y que no iba a pasar de veintitantos y lo vemos cada vez más alto. Tiene que ver mucho con que ya trascendió este perfil al que nos referimos, este perfil que no había tocado tanto a las clases medias. Yo creo que buena parte de la gente pues más escolarizada o gente que veía como un candidato de izquierda no necesariamente lo está viendo hacia ahora, y regionalmente está creciendo en lugares donde la izquierda nunca, si categorizamos a Morena como izquierda, que hay todo un debate ahí, sobre todo desde que en su coalición está Encuentro Social, que se considera más bien un partido de derecha y religioso, ¿no? evangélico, religioso, de derecha. Hay un cuestionamiento, sí, Morena representa a la izquierda, pero lo que es cierto es que está tocando otros segmentos de la población que no tenía. Yo te diría que ya no puedo pensar hoy día en un estado que tenga menos de 20 puntos de preferencia. Que es, digamos, si bien el promedio está en los 40, como señalabas, 20 puntos es altísimo en lugares donde no existía. ¿Qué estás esperando en el Congreso? Bueno, yo creo que si no cambia radicalmente estas mediciones o preferencias electorales, en un mes ya vamos a estar hablando de gobernabilidad. Vamos a estar hablando de tiene una número. mayoría absoluta. Exactamente, y qué va a pasar también con la Cámara de Senadores, que creo que es otro tema. Estamos teniendo un fenómeno interesante en México donde en la literatura electoral se conoce como el efecto de coletazo, coattail effect, donde las elecciones más grandes afectan a las más pequeñas. Y como esta es la madre de todas las elecciones, la del presidente va a afectar a todas las demás. A todas, pero también ya tenemos una especie de fenómeno de cóctel inverso, ¿no? Le hace lo que pasó en el estado de Chiapas con el actual gobernador Manuel Velasco y cuántos votos le dio él solamente al presidente Peña Nieto. Yo creo que, por ejemplo, estados como Tabasco, como Chiapas, es posible que Veracruz, Morelos, aunque sea pequeño, donde el morenismo es muy intenso, puede que contribuya mucho a la elección presidencial. Estábamos acostumbrados a que Andrés Manuel se autodestruyera, sobre todo por la experiencia del 2006 más que por la del 2012. Pero ahora vemos que, no sé, nomina a un líder por lo menos muy cuestionado, Napoleón Gómez Urrutia, al Senado. Vemos también que no sé, ofrece una amnistía a los criminales. Son decisiones que en un momento dado hubieran tenido un costo electoral. Yo no lo he visto en ningún lado, no ha bajado para nada. Mira, creo que una gran diferencia de esta campaña comparada con las del pasado es que ha moderado mucho su lenguaje, su comportamiento. Puede que la propuesta sea radical o te parezca radical, pero la actitud... sentido del humor, ¿no? Eso le ha ayudado eso muchísimo. Es una... De hecho, por decirlo de alguna manera, ya existía ese López Obrador, pero hace mucho que no lo veíamos. Si lo ves en la entrevista, por ejemplo, con Fernández de Ceballos, aquella entrevista famosa, ya utiliza ese estilo. Y de hecho fue uno que utilizó mucho al inicio de sus conferencias de prensa como jefe de gobierno. Lo perdió en 2005, pero está regresando eso, y esa forma es mucho más aceptada por la gente. Aunque la propuesta sea radical, no deja de sonar mucho más amable en el formato, digamos. Esa es una forma de moverte al centro. Esta propuesta que diste, nada más, creo que a buena parte de la clase media le puede sonar muy radical, pero si tú vivieras en Matamoros, o vivieras en Guerrero, o vivieras en Michoacán, no suena tan descabellado decir, oye, ¿por qué no nos sentamos, ¿no? con esta persona? Y que terminamos con la violencia. Porque mucha gente está buscando regular en sus vidas. De hecho, te diría que Medida es una propuesta bastante popular, a diferencia de lo que, digamos, de la crítica que hay. Entonces, yo creo que no, digamos, este crecimiento que estamos viendo últimamente, te doy, por ejemplo, los datos de los concentradores, Bloomberg, El País, Oráculos, de los agregadores, lo tienen en rango. Oráculos lo tienen 40-45, Bloomberg lo tienen 47.3, El País lo tiene en 43.4, mientras que Anaya lo tiene Oráculos entre 27 y 31, Bloomberg 26.8 y El País 27.7. ¿Tú ves que Anaya se convierta en el destinatario del voto útil? Yo creo que ya lo es. El tema es los tiempos, y luego
Para que eso exista tendría que haber pérdida de preferencia del PRI, sin duda, y de alguno de los independientes. La lógica de la elección presidencial, podrías pensar que en esa mecánica iría para allá, pero ¿qué pasa, ¿no? En realidad, si tú eres un gobernador priista y sabes que se está desfondando tu candidato, Sí. bueno, tú vas a defender tu Congreso local. Y eso no necesariamente, digamos, eso implica que el No, que, no que vas a está... ayudar a Anaya, ni vas a ayudar a los panistas, Gracias. que han sido tus enemigos siempre. Es importante tomar en cuenta las lógicas locales, no todo es la elección presidencial. O sea, tú como gobernador no vas a perder tu Congreso o no estás dispuesto a perderlo. Meade simplemente no prendió, ese es el problema. Parecía un candidato ideal en un principio, honesto, que había trabajado para gobiernos del PAN y del PRI, que pudiera atraer el voto Claro. panista que se había perdido en la toma del partido por parte de Ricardo Anaya. ¿Qué falló con José Antonio Meade? Tengo la impresión de que es no es, en la ecuación la gente no lo ve a él, ¿no? Ve al PRI, ve a la administración, ve al presidente, ve lo que él representa, no lo que él es. ¿El lastre es el presidente Peña Nieto? Y la administración, creo que en su conjunto. Entonces, un contrafactual, digo, no lo sabremos, pero yo creo que algunos investigadores que estamos en este tipo de investigación creemos que no importa quién representase al PRI, iba a tener la misma suerte. Porque desmarcarte de, esta idea de que Osorio Chong o algún gobernador no me parece que fuera a cambiar esto de manera sustancial. Entonces, para el público es muy difícil ver sus atributos personales, porque tú sigues pensando, lo sigues viendo tricolor, ¿no? Entonces no puedes concederle su escolaridad, su capacidad, su experiencia. Eso por un lado. Y por otro, ya en lo personal, hay un tono de la opinión pública, hay una forma de ser. Yo creo que hoy tenemos un público, un electorado enojado, agraviado, con ira, como lo quieras poner, ¿no? Hay varias formas de caracterizarlo. El candidato tiene que entonar con ese sentimiento. Y creo que tanto la administración, ¿no?, que de pronto nos dice que no hacemos bien las cuentas sobre lo que está pasando, o la propia campaña de este candidato, no están a tono con lo que está pasando allá afuera. Allá afuera hay otro tipo de demanda, y la tienes que representar o en propuesta o por lo menos en tono. Y su tono no es de alguien que esté indignado o enojado con lo que está pasando. Francisco Abundis, gracias por esta conversación. Un gusto. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.